Bienvenidos, esto es Sana que Sana y nosotros estamos felices de tenerte aquí en tu canal Televid que te acompaña siempre. Este que es un programa, un canal de la organización BID y que se preocupa por tu salud. Olga mañana o pasado mañana estará con nosotros, está cumpliendo algunos compromisos, así es que los voy a acompañar hoy aquí en este espacio de salud que es Sana que Sana y hoy con un tema súper importante y súper especial, que es la enfermedad arterial crónica. Doctor Juan Carlos Arrieta, internista vascular, bienvenido a Sana que Sana. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Qué rico tenerlo acá con nosotros y sobre todo con este tema que sé que es tan importante para tantas personas porque es algo como que se va volviendo crónico, como su nombre lo dice, poco a poco, cuando menos piensa ya tenemos dolor, nos pasa de todo y no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo y puede ser algo ya crónico, ¿cierto? Y eso lo vamos a averiguar en el día de hoy. Cuéntenos un poco de usted, doctor. ¿En qué clínica trabaja? ¿Dónde estudió? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Arrieta, yo soy médico general de la Universidad de Antioquia. De igual forma soy internista de la Universidad de Antioquia y luego hice medicina vascular. Desde el 2011 trabajo en la IPS universitaria, donde soy jefe tanto de la clínica de anticoagulación como del laboratorio vascular y trabajo también en mi consultorio particular. Muy bien, hoy nos vamos a meter en las venas, en las arterias y qué bueno que lo tengamos acá. Lo invito para que pasemos. Muchas gracias. Acá a nuestro set principal donde nos está esperando el doctor Hugo Gallego, muy conocido en el canal. ¿Cómo le ha ido, doctor? ¿Bien? Cordial saludo, sí, muchas gracias. Qué bueno que está acá. Muy amables por la invitación. Y ya le voy a hacer unas preguntitas. Empecemos hablando del tema del día, doctor Juan Carlos. ¿Qué es la enfermedad arterial crónica? ¿En qué consiste? ¿Lo mismo que tener, como nosotros decimos, venas varices? Bueno, no tiene nada que ver. Entonces, recordemos que la circulación tiene dos grupos de vasos, que son las venas, que son las que generan las venas varices y que no tienen nada que ver con la parte de obstrucción arterial, y la parte arterial, que es la que lleva el flujo a las extremidades. En este caso, entonces, estamos hablando de obstrucción de las arterias. ¿Qué es la enfermedad arterial? Es la obstrucción o la oclusión de las arterias que llevan el flujo de sangre principalmente a las extremidades inferiores, generando así una falta de irrigación a las extremidades que se manifiesta clínicamente de varias formas, ¿cierto? Puede generar... Falta de irrigación, estamos hablando de circulación de la sangre. Correcto. Que no circula bien. Que no llega sangre a la extremidad, lo que llamamos en términos médicos isquemia, y eso se puede manifestar de diferentes formas y puede terminar haciéndonos que perdamos la extremidad, es decir, la amputación o incluso la muerte. Y esa obstrucción se genera por placas, acúmulos de colesterol, que es lo que llamamos la aterosclerosis, que no solamente se produce en las arterias de las piernas, sino en todas las partes del organismo donde tenemos arterias. Entonces puede generarse en las arterias del corazón también, o en las arterias del cerebro, o en cualquier parte, y por eso es que la persona que tiene enfermedad arterial periférica no solamente tiene riesgo de perder la extremidad, sino de morirse de un infarto al corazón o de un derrame cerebral, que es lo que llamamos la enfermedad cerebrovascular. Muy bien, entonces, adelante, doctor. Siéntese para que sigamos hablando, ya que nos explica esta imagen que es tan importante. A mí me quedó sonando mucho eso que usted está diciendo, las venas y las arterias. ¿Cuál es el trabajo de las venas y cuál es el de la arteria? ¿Y cómo se puede detectar que una persona tiene un síntoma de una enfermedad o de otra? Sí, entonces como te decía ahorita, son dos tipos de vasos que tienen funciones completamente diferentes. Las arterias llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos, ¿cierto? Y las venas lo que hacen es todo lo contrario, recoger la sangre desde los órganos y devolverla hacia el corazón. Muy bien. Entonces, de las enfermedades de las venas ya hemos hablado en otros programas. ¿Cómo sabe uno que tiene una enfermedad de las venas? Pues si es varices, pues se notan las varices en los miembros inferiores, puede tener algunos síntomas como cansancio, pesadez de las piernas. Hay otras enfermedades de las venas como son las trombosis venosas, pues que generan edema de la pierna, pero son enfermedades diferentes a las que estamos hablando hoy. Las enfermedades que estamos hablando hoy son las enfermedades de las arterias, y los síntomas entonces puede pasar
por un espectro clínico muy amplio, que puede ser que la persona sea asintomática, es decir, tengo la enfermedad pero estoy sentado y no siento nada, lo cual no quiere decir que no sea importante diagnosticarla. Hay que diagnosticarla porque, como dije, esta persona tiene el doble de riesgo de morirse, ya sea de un ataque al corazón o de un ataque al cerebro, una enfermedad cerebrovascular. O que tengan que amputarle o que pueda perder la extremidad, ¿cierto? Entonces puede ser asintomática, o la otra forma de presentación que es muy común y que es probablemente la que los pacientes más reconocen, es lo que llamamos la claudicación intermitente. ¿Qué es eso? La persona está sentada, no siente nada, pero empieza a caminar y cuando aumenta la demanda de la pierna por sangre, porque está aumentando el metabolismo de la extremidad, aparece el dolorcito generalmente en la pantorrilla. Entonces, eso es lo que llamamos claudicación intermitente. La persona entonces, cuando le aparece el dolor, se detiene la marcha, descansa y generalmente en 5 minutos se le pasa el dolor y puede arrancar la marcha nuevamente. Ese es el síntoma típico o síntoma cardinal de la enfermedad arterial y es lo que llamamos la claudicación intermitente. Y en la última parte del espectro de la enfermedad, que es la más complicada, afortunadamente no todos los pacientes llegan allá, es el 5% aproximadamente, es lo que llamamos isquemia crítica, que es cuando la enfermedad se pone realmente grave. ¿Qué sucede ahí? Que está tan grave la obstrucción, es tan severa, que no hay nada de llegada de sangre al pie y aparecen entonces úlceras, heridas vasculares arteriales o necrosis, que es que se daña el tejido, o dolor ya no cuando camina, sino cuando está quieto, que es lo que llamamos dolor en reposo, y entonces si no se toman medidas urgentes se puede perder la extremidad o incluso la vida. ¿Cómo sabemos que esta enfermedad está apareciendo? Usted mencionaba los miembros inferiores, ¿cierto? Me imagino que es donde más difícil se le hace llegar a la sangre, ¿cierto? Porque está más alejado del corazón, no sé si tenga que ver. Me imagino que es por eso. ¿Qué tan importante es empezar a detectar en los miembros inferiores? Usted mencionaba la pantorrilla. ¿Qué sensación se tiene? Eso, entonces, la claudicación intermitente es el síntoma cardinal de la enfermedad arterial. Sin embargo, cuando la persona tiene la claudicación, es posible que lleve muchos años teniendo la enfermedad y que lo pone en riesgo de morirse por una enfermedad cardiovascular, como un infarto de miocardio o una enfermedad cerebrovascular. ¿Pero qué manifiestan los pacientes? Entonces, que dicen, doctor, es que yo tengo esto y esto, lo primero que manifiestan. Entonces, es muy importante esa pregunta en este sentido. Si el paciente es claudicante, probablemente va a buscar ayuda al médico, va a consultar por el dolor que tiene. Pero los pacientes asintomáticos no consultan, ¿cierto? Pero nosotros sí sabemos quién puede tener la enfermedad porque existen unos factores de riesgo que se asocian a que aparezca la enfermedad. Es decir, a ti y a mí no necesariamente nos va a aparecer de la nada una enfermedad arterial si no tenemos los factores de riesgo. Se necesitan unos factores de riesgo específicos, que por eso el doctor Hugo nos está acompañando, para que la persona esté en riesgo de tener la enfermedad, ¿cierto? Y ahí vamos con el doctor Hugo, porque allá es donde aparecen las adicciones, donde aparece el cigarrillo. Dentro de esos factores de riesgo, me imagino yo que el cigarrillo es determinante. Cuéntenos usted, ¿de qué se trata? Sí, uno de los factores de riesgo, como menciona el doctor Arrieta, es el cigarrillo. El cigarrillo, por el mismo mecanismo por el cual actúa, el cigarrillo está desencadenando ahí en la luz de las arterias, acelera ese fenómeno de la arteriosclerosis o aterosclerosis, o sea, la acumulación de grasa en la luz de los vasos sanguíneos, particularmente acá en las arterias, porque hace unos mecanismos en los cuales va presentando como unas reacciones de inflamación. En segundo lugar, produce oxidación, unos procesos de oxidación, y eso hace que se acumulen más y más las grasas en la luz. Entonces va acelerando, junto con otro tipo de factores de riesgo que el doctor los va a mencionar, va acelerando esa obstrucción por la acumulación de esas arterias. Incluso hay otros mecanismos que son protectores para manejar la luz de las arterias, que también el cigarrillo los bloquea. Por ejemplo, el óxido nítrico es una sustancia que en las arterias
dilata las arterias para mantener el flujo sanguíneo. Que es algo bien. que producimos naturalmente. Que es para regular y mantener eso. Pues ese óxido nítrico que se produce en las arterias, el mecanismo de producción de óxido nítrico se bloquea, por ejemplo, con el consumo de cigarrillos. Muy bien, ya vamos a seguir con esos otros factores de riesgo, pero antes los invito a que veamos esta pregunta que nosotros hicimos en la calle. Veamos entonces qué nos están preguntando. Mi nombre es Humberto Tobón. La pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad arterial crónica? Muy bien, buena pregunta. A eso vamos. Además del cigarrillo y esos efectos bloqueantes, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Bueno, entonces yo quiero hacer énfasis una vez más en el cigarrillo. El tabaquismo o consumo de cigarrillo es el más importante y es el que condiciona en la mayoría de los pacientes la obstrucción de las arterias de las piernas. Y no solamente se le terminan tapando las arterias de las piernas, sino que también se tapan las arterias del corazón y del cerebro y de cualquier parte del organismo. Entonces, una persona que fuma no solamente tiene riesgo de que le dé cáncer, de que le dé muchísimas cosas, de que le dé EPOC, sino que puede, uno, perder la pierna, puede terminar amputado, y trato de recalcarle eso mucho a los pacientes, y dos, puede darle una enfermedad cerebrovascular, lo que llaman un derrame cerebral, y puede ya sea morirse o quedar en malas condiciones porque puede quedar paralizado medio cuerpo, o tres, le puede dar un infarto agudo de miocardio, quedar con una insuficiencia cardíaca o morirse súbitamente. Entonces el cigarrillo yo lo pondría en el centro de los factores de riesgo de esta enfermedad, y por eso me parece que es muy importante advertirle a las personas que dejen de fumar, que no fumen, porque es, yo creo que el peor factor de riesgo. Para nosotros dejar de fumar, doctor, ¿tenemos que hacer un tratamiento con toxicólogo? Mira, el tabaquismo definitivamente pues, es una enfermedad adictiva. La nicotina como sustancia incluso está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como de las sustancias más adictivas. Por ello, a las personas les es tan difícil dejar de fumar, porque muchos lo hablan de que es un vicio, ¿no? Realmente es una enfermedad porque se desencadenan muchos mecanismos. Claro, es una adicción. Exactamente, no es solamente el consumo de cigarrillo como tal, porque se desencadena una cantidad de factores cerebrales y en otros sistemas que la persona con la voluntad no es suficiente. O sea, las personas dicen, mire, eso es falta de voluntad. Solamente el 5 o 6% de las personas que deciden dejar el cigarrillo de facto, así de hecho, y no acuden a un tratamiento y a un enfoque integral, pues solamente ese 5 o 6% lo logran. El resto de las personas vuelven nuevamente a recaer y a fumar, incluso después de algún evento. Por ejemplo, después de los eventos isquémicos o de falta de irrigación, como menciona el doctor, por ejemplo, de los infartos o de la enfermedad cerebral, cuando las personas pasan esa etapa aguda y tienen su complejo de culpa, en fin, dicen, no, yo ya lo voy a dejar, no necesito tratamiento. Hasta las 2/3 partes, después de los 3 meses de haber tenido el evento agudo, pueden recaer en el consumo de cigarrillo porque realmente sí se necesita un abordaje adecuado. Qué bien eso, buen consejo ese. ¿También la alimentación tiene que ver, el ejercicio, o eso lo vemos más adelante? No, yo creo que hay otros factores de riesgo que son muy importantes mencionar, además del cigarrillo, son la diabetes. Entonces una persona que tenga diabetes tiene riesgo de tener enfermedad arterial, pero entonces lo que se desea es que la diabetes esté bien controlada para evitar que eso progrese. Lo otro es la hipertensión arterial, entonces de igual forma pues esta es una enfermedad que es ampliamente prevalente. La persona debe tener la hipertensión bien controlada para que no se le sigan obstruyendo las arterias de las piernas y del resto del organismo. Y otra muy importante es lo de la dislipidemia, el colesterol. Entonces, si la persona tiene este factor de riesgo, necesita un médico bien juicioso que le maneje esto, probablemente con medicamentos que son los que llamamos estatinas, por ejemplo la atorvastatina o la rosuvastatina, para mantener unos niveles de colesterol bajos en la sangre y no se siga acumulando ese colesterol en las arterias. Vamos a hacer rápidamente, doctor, adelante. Y hay otro factor también que es el sedentarismo. De acuerdo.
¿sí? Por eso la importancia ahora que se va a mencionar más lo del ejercicio, pero igual todos los factores sumaditos no son tan importantes como el cigarrillo, como el énfasis que hacía el doctor ahora, de que el cigarrillo es mucho más importante y tiene mucha mayor incidencia en la enfermedad arterial obstructiva crónica que todos los demás juntos. Eso es súper importante. Yo le quería preguntar rápidamente que nos diga si una persona conoce bien su cuerpo, porque usted mencionaba, puede ser asintomático. Sin embargo, hay personas que se conocen muy bien y pueden detectar algunos cambios en su cuerpo. ¿Cuáles serían como esos pequeños cambios? No sé si de pronto mareos o ese tipo de cosas. Yo diría que más que detectar los cambios de la enfermedad arterial, cuando es asintomática, lo que las personas deben, en lo que las personas deben estar educadas es en conocer los factores de riesgo de la aterosclerosis, que son los mismos para las arterias de las piernas, para el corazón y para el cerebro. Es muy importante que las personas conozcan esos factores de riesgo y los repetimos: tabaco, cigarrillo, dislipidemia, el colesterol, diabetes descompensada, hipertensión arterial y sedentarismo, las personas que no hacen ejercicio. Si una persona quiere cuidarse su salud, quiere cuidar sus arterias, con que no fume, haga ejercicio y se controle la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia si las tiene, con de pronto, eso está las grasas también, ¿o no? Está cuidando las arterias. Entonces el control de la dislipidemia tiene una parte que es nutricional, que es la adecuada alimentación, lo mismo que la diabetes, y otra parte que es farmacológica, que es la que se hace en concurso con los médicos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. La invitación es para que ustedes nos escriban nuestra línea 305-316-6560 para que hagan sus preguntas, que más adelante se las vamos a responder aquí con nuestros especialistas en Sana que Sana. Seguimos con noticias Sana que Sana. Continuamos con más Sana que Sana. Hoy estamos con un tema muy especial, para muchos desconocido, que es la enfermedad arterial crónica. Así es que la estamos viendo acá. Este diagnóstico se caracteriza porque el flujo sanguíneo hacia determinado lugar del cuerpo se ve interrumpido como consecuencia de la obstrucción crónica de la arteria que lo irriga. Dentro de los factores desencadenantes de esta enfermedad vascular están la diabetes mellitus, ¿cierto, doctor? El tabaquismo, la hipertensión arterial y la dislipidemia, problemas de los cuales hemos hablado aquí y que están asociados a esta enfermedad. Muy bien, ahora sí, entonces les voy a presentar a nuestro siguiente invitado, el doctor Sergio Ortiz. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto, médico fisiatra, y que ya nos va a hablar un poquito de esa prevención, del tratamiento, del ejercicio, que es tan importante para prevenir. Muy bien, tenemos una pregunta súper importante que nos hacen a través de la línea de WhatsApp, que me parece pertinente que la hagamos. Vamos a ver si nuestro equipo de producción nos presenta esta pregunta. Buenos días, si ya dejé el cigarrillo, ¿estoy libre de esta enfermedad o no? Muchas gracias, Dios los bendiga. Recuerden que es muy importante que nos den también su nombre para poderlos saludar. Qué buena pregunta. ¿Qué opinan ustedes? No, mire, en primer lugar por eso es muy importante el hacerse el tratamiento para la cesación tabáquica, o sea, para dejar el cigarrillo. ¿Por qué? Porque se disminuye el riesgo. No está libre de la enfermedad, pero el factor de riesgo principal o mayor, que es el consumo de cigarrillo, el tabaquismo, se elimina. Entonces ya empiezan solamente a tenerse en cuenta los otros factores de riesgo, que es el sedentarismo, lo del azúcar, la presión, la dislipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos, todo esto. Pero ya el cigarrillo, que es como el que más pesa, desaparecería después de varios años. O sea, eso no es en meses, es de varios años de que al eliminar el cigarrillo deje de ser un factor de riesgo importante. Por ello es tan trascendental y fundamental realizar el tratamiento para dejar de fumar. Muy bien. Siguiente pregunta, compañeros. Vamos a leerla. Muy buenos días. Gracias por tan maravilloso programa. Muchísimas gracias a ustedes. El hormigueo en la parte baja de la pierna también puede ser síntoma de mala circulación. Me encanta esta pregunta porque yo he sentido ese hormigueo. ¿Qué pasa con eso? Vea, entonces el hormigueo es un síntoma inespecífico. Hay muchas cosas que pueden generar hormigueo en las piernas.
Una de ellas podría ser la enfermedad arterial, es decir, una forma atípica de claudicación intermitente. Pero hay muchas otras causas que pueden generar hormigueo en las piernas. Ejemplo, un paciente diabético puede tener neuropatía diabética, alteración de los nervios que van hacia la pierna por la diabetes y eso genera también hormigueo. Una enfermedad venosa puede generar hormigueo en las piernas o muchas otras enfermedades. Entonces, para uno saber cuál es la causa de ese hormigueo, tiene que el paciente asistir a una consulta, examinarlo, interrogarlo bien y poder sacar una conclusión. Entonces, en resumen, sí podría ser la causa sí podría ser problemas circulatorios, pero podría ser también otra cosa. Vamos a ver si producción nos dice, creo que tenía entendido que tienen otra pregunta. Tenemos otra pregunta en WhatsApp. Muy bien. ¿Cómo se previene la enfermedad? Esta es una muy buena pregunta para el doctor Sergio Ortiz. ¿Qué opina? Bueno, entonces ya se ha hablado en el panel como el control de los factores de riesgo. Recuerden que entonces son varios factores. Hay que dejar de fumar, hay que alimentarse bien, hábitos de vida saludable y hay que hacer ejercicio. Y aquí hay dos conceptos importantes, lo que es actividad física y ejercicio. Eso le iba a decir, porque hay gente que dice, no, es que yo no voy al gimnasio, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O la misma casa que le dice a uno, no, es que yo en la casa hago destino, me muevo mucho, ¿cómo me va a pedir usted que haga más? Entonces, todo eso es actividad física. Actividad física es lo que hacemos desde que nos levantamos, pero tiene un nivel de exigencia muy bajo. Para que el ejercicio sea efectivo, o para que la actividad física sea efectiva, debe ser planeada como un ejercicio. Debe ser un poco más intensa, más duradero y con una frecuencia mayor. Y tener también conciencia de que se está haciendo esa actividad física. Y tener conciencia, ropa, tiempo y todo el engrama como mental para uno planificar la actividad en el deporte. Yo creo que hasta ser consciente de la respiración, porque la respiración nos lleva oxígeno y por tanto pues nos lleva oxígeno a las venas, ¿cierto? Además, aprender el patrón respiratorio. Lo importante es, cuando tenemos una persona sedentaria, hablando de la prevención, uno lo motiva primero a que sea más activo. Muévase más, camine más, use menos el carro, muévase a hacer sus oficios cercanos a la casa a pie. Y saque al perro. Saque al perro. Eso todo es actividad. Use las escaleras para subir a su casa, no use tanto el ascensor. Pero ya cuando queremos un impacto mayor en prevención, ya tiene que ser una actividad ya programada. Que saque el tiempo 3 veces a la semana, media hora, con su ropa, con su actitud mental y salga a hacer una actividad en donde quiera. Para empezar, por ejemplo, una persona que sea sedentaria, ¿qué debe hacer? O sea, si dice, bueno, está bien, me convenció el doctor, yo voy a prevenir, a mí no me va a dar eso. ¿Qué debe hacer una persona que hace sus oficios en la casa, que tiene actividad física, pero digamos que no tiene pensado ese compromiso de decir, voy a salir, voy a caminar por mi barrio, voy a darle una vuelta a la manzana, voy a seguir sacando yo el perro? ¿Qué debe hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo deben ser las condiciones para hacer ejercicio? Aquí es importante la edad. Si tiene menos de 40 años y no tiene ningún factor de riesgo, no eres hipertenso, no eres diabético, no eres fumador, puedes ir a cualquier gimnasio y con una instrucción del instructor del gimnasio puedes hacerlo sin problema. Pero si tiene más de 40 años o ya un factor de riesgo, debes ir a un médico para que te haga unas pruebas especiales y te diga con qué seguridad puedes hacer el ejercicio. Porque en ese caso puede haber complicaciones con el ejercicio. Se sabe que si uno hace una actividad no indicada teniendo factor de riesgo puede generar un evento cardiovascular, un infarto, que puede complicar como O que aprovechen también esas citas como de control, por ejemplo, los hipertensos que tienen tantas citas de control, que vayan a una de esas citas y les den un consejo, médico, claro, que le pregunte a su médico ¿qué tratante? ¿Qué actividad puedo hacer yo? ¿Qué puedo meterme en un gimnasio? ¿Qué intensidad? Si el médico del control tiene una duda, ya manda a un especialista en ejercicio que hace una prescripción mucho más completa. Tenemos una pregunta. Vamos a ver si nos la comparten acá, la vamos a dejar abierta antes del corte. Buenos días, tengo sensación de quemazón y ardor en un lado de las pantorrillas. ¿Tiene que ver esto con la insuficiencia venosa? Muchas gracias. Ya les vamos a responder esa pregunta después de estos importantes mensajes. Ya regresamos. Parte final aquí en Sana que Sana con este tema del cual hemos aprendido muchísimo y que esperamos que ustedes también en sus casas. Doctor, respecto a esta pregunta, ¿qué le podemos decir a este televidente? Yo creo que la respuesta es similar a la pregunta anterior. Una sensación de hormigueo, de quemazón y ardor en las piernas puede tener muchas causas, puede ser enfermedad vascular, arterial, venosa, enfermedad neurológica, enfermedad osteomuscular. Entonces es importante para esta persona que vaya al médico, que la examinen adecuadamente y le puedan dar un diagnóstico. Muy bien, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, entonces les voy a pedir a todos que demos unos consejos
rápidos a las personas que nos están viendo en la casita. ¿Cómo prevenir? ¿Qué deben hacer? Doctor, empecemos con usted. Entonces, lo importante es que las personas conozcan cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, que lo hemos mencionado varias veces aquí, y que tome conciencia de eso y los prevengan, además de hacer ejercicio, que nos ampliará aquí el doctor Sergio, y dejar de fumar, que es la parte del doctor Hugo. Muy bien, le voy a decir a todos los televidentes, el doctor Juan Carlos Arrieta, que es médico internista vascular, lo pueden encontrar en el teléfono 574-0250. Ahora, doctor Hugo Gallego, su recomendación. Bueno, la recomendación está muy clara también, el cigarrillo. Sí, exactamente, que hay un beneficio en todos los aspectos al dejar de fumar. Que quede claro que no es un vicio, que es una enfermedad y que no es solo cuestión de voluntad, que se necesita un tratamiento interdisciplinario, integral, y que no, mire, que con soluciones parciales, o sea, con medicina alternativa sola, en fin, no. Se necesita psicoterapia, medicamentos, la parte de apoyo psicosocial y también, por ejemplo, las medicinas alternativas. O sea, todo interdisciplinario y de varios puntos de vista se obtienen muchos mejores resultados. Muy bien, doctor. El teléfono del contacto del doctor Hugo es 345-9167. Muchísimas gracias. A usted. Y finalmente, entonces, doctor Sergio Ortiz, ¿qué nos puede decir? Sí, entonces, con respecto a dos aspectos, la parte de la prevención de la enfermedad cardiovascular, incluida la enfermedad arterial periférica, la persona debe ser más activa y hacer un ejercicio dirigido o por su cuenta 3 veces a la semana, media hora. Pero si ya tiene la enfermedad como tal, esta persona debe ser remitida a un programa de rehabilitación cardíaca, en la cual, como tiene muchos otros factores de riesgo, hipertensión, diabetes, debe haber un médico al lado que lo dirija en su proceso de acondicionamiento para que lo acondicione y luego ya lo haga por su cuenta. Entonces, en la prevención puede ser por parte del paciente, los hábitos de vida saludable, pero si ya está enfermo debe ser remitido a un programa específico de rehabilitación cardíaca, que en la ciudad los hay. Muy bien, una muy buena asesoría. Doctor Sergio, el teléfono de él es 320-9280. Muy bien, a todos ustedes muchísimas gracias y les recuerdo que el tema de mañana será tumores aquí en Sana que Sana. Gracias y continúen aquí en Televid.